Bueno, el yodo se simboliza así, tiene un ánodo y un cátodo. La principal propiedad es que siempre va a pasar la corriente de un solo sentido, del ánodo al cátodo. Circuito rectificador RC paralelo. Para diseñar las fuentes necesitamos un rectificador de media onda, que sería en este caso un diodo, y añadimos un filtro en la entrada. Por ahora vamos a verlo así y más adelante agregamos una resistencia de carga. La señal alterna gracias a este rectificador se logra renderizar y rectificar. Esto es que cuando sucede el ciclo, solo la mitad del ciclo positivo es la que vamos a tener, por lo tanto el ciclo negativo se va a eliminar. Teniendo un condensador de esta manera, en paralelo, lo que pasa es que todo el voltaje se carga en estas placas. Si vemos el gráfico, en la izquierda el voltaje de carga sería el siguiente. El voltaje automáticamente al cargarse eh, se mantiene en el voltaje pico, y en un osciloscopio esto se vería prácticamente como una línea recta. Si nosotros sabemos para qué vamos a utilizar el voltaje, pues ya tenemos una línea recta constante, que es el voltaje que aparecería en el capacitor. Ahora, como esto realmente tiene que alimentar algo, añadimos una resistencia de carga que nos resuma un circuito. Al introducir esta resistencia, el circuito lo que hace es cambiar nuestra señal. No mucho, pero la modifica. Tenemos el rectificador, el capacitor se carga al máximo voltaje, que este sería un voltaje pico. Luego, cuando está el ciclo negativo, lo que hace es que se descargue este voltaje hacia la resistencia. Si vemos el gráfico en la parte de abajo, entonces se descarga un poco porque el tiempo no es suficiente para descargarse totalmente, porque la frecuencia es muy alta. Se descarga y esto ocurre en el siguiente ciclo tras ciclo. Eh, entonces, ahora si volvemos a ver la señal en el capacitor, en un osciloscopio y a su vez en la resistencia, ya que estos están en paralelo, la señal sería así: un pequeño rizado en la señal final. Esto es casi una corriente constante, pero va a responder a un valor pico. Cuando calculamos ¿Cómo calculamos este pequeño rizado? Para saber si está dentro de los límites de mi diseño, tenemos una fórmula. La fórmula dice: voltaje rizado es igual a la corriente que se encuentra o que pasa por la carga, dividido entre la frecuencia por el condensador. El resultado de esto sirve para calcular el rizado pico a pico dentro del osciloscopio. Respondiendo a esta pregunta, cuando el condensador es demasiado grande, el delta del valor frisado será igual a cero. ¿Por qué? Porque tenemos esta fórmula. Entonces, esta fórmula lo que quiere decir que la tensión de rizado es igual a la tensión máxima sobre la frecuencia por Fc. Lo que quiere decir es que la tensión del rizado es inversamente proporcional al valor del condensador y la resistencia, lo que hará que el voltaje de rizado sería aproximadamente cero, lo que hará un voltaje continuo todo el tiempo.